Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de creadores de contenido en Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos me han estado consultando a través de WhatsApp. Que, bueno, básicamente los que tienen sus páginas grandes habrán notado que después de tiempo, cuando ya vienen publicando y empiezan a ganar, Facebook les quita de cierta forma el alcance o les baja el alcance. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en este video vamos a empezar a hablar de este tema y cómo mejorar, qué errores estás cometiendo y cómo solucionar esto de modo más simple posible. ¿Ok? Antes de empezar este video, recuerda darle like, compartir y comentar si es que tienes alguna duda al final de este video. Ok, bien, para empezar con este video pues vamos a hablar un poco acerca del alcance, ¿verdad? Poco a poco, cuando tú te vas creando tu página, vas obteniendo cada vez más seguidores, más compartidos, más reacciones, comentarios. Ok, toda esta interacción hace que el alcance poco a poco vaya subiendo. O sea, si de pronto tienes ya 100 seguidores, supongo que tu alcance debería ser más o menos el 50% al 200%. Obviamente si es que estás compartiendo, si es que otras personas te están ayudando a compartir, y todo esto suma, ¿ok? Además, la publicación, entre más llamativa sea, entre más viral sea, va a aumentar la interacción también del público. Y esto va a hacer que llegue a más personas, ¿de acuerdo? Seguro muchos conocen pues la página de La Foca, ¿no? Es una página muy antigua. Está prácticamente desde el 2015 que se ha creado, porque creen que su alcance ha bajado en estos últimos meses. Te voy a dar 6 puntos, ok, durante todo este video que debes anotar, que debes ver si tu página también tiene esos puntos, porque no debes cometerlos, ok. Estos son los 6 puntos que no debes cometer en tu página, porque te podría bajar el alcance. Ok, para hablar en primer lugar de por qué se te baja tu alcance, debes saber que Facebook tiene ciertas normas, ok, ciertas políticas y normas que tú aceptas al crear tu página. Y la primera, por ejemplo, y la más común, es el spam. ¿Qué significa spam? El spam viene a ser básicamente en Facebook cualquier publicación, video, imagen, cualquier tipo de medio que tú utilices de forma masiva, ¿ok? ¿Qué significa? Por ejemplo, si es que tú le das a una persona demasiado contenido en pocas horas, eso viene a ser spam. Cuando te envían, por ejemplo, muchos correos no deseados a tu Gmail, eso es spam. ¿Y cómo forma parte el spam aquí en Facebook? Ok, mira, la primera forma es cuando tú publicas demasiado. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Mira, esta página es de Memeflix. También tiene como 4 millones de seguidores, ¿ok? Por lo menos debería tener 1 millón de alcance. ¿De qué forma Memeflix está haciendo spam? Mira, cuando ves aquí una publicación, estamos 17 de agosto a las 4 de la tarde, ¿ok? Luego volvieron a publicar el 17 de agosto a las 8 de la noche, o sea, el mismo día. Luego el 17 de agosto nuevamente a las 9 de la noche, o sea, una hora después, ¿ok? Y luego creo que publicaron esta a las 10 de la noche, ¿ok? Y ya no hay más, o sea, 4 publicaciones durante el transcurso solamente de la noche. Esto es spam. Es spam porque estás publicando demasiado y no dejas que tu antigua publicación tenga el suficiente alcance. Por ejemplo, la de aquí, ok, en comparación con la de acá, esta tuvo más alcance. ¿Por qué? Porque empezaron a publicar otra cosa, ¿entiendes? O sea, no le das el suficiente alcance a tus publicaciones anteriores, por lo que esto es parte de spam, y eso es uno de los motivos por los cuales te bajan el alcance. ¿Cuántas veces debes publicar al día o a la semana? Mira, si tu contenido es muy bueno, yo te recomendaría máximo 2 publicaciones al día. Obviamente si es que haces tipo imagen, ¿ok? Porque tipo video se va viralizando durante todo el día. Eso demora un poco más a veces. Así que, bueno, en primera instancia, solamente si es que publicas al día, solamente 1 o 2 veces, ¿de acuerdo? Y que sea durante el transcurso del día. Busca los horarios tanto en la mañana como en la tarde y en la noche, donde tendrías más alcance. Si por ejemplo en la mañana, a las 11 de la mañana tienes más alcance, a esa hora publica, o a las 10. Y en la noche publica a partir de las 6, 7, 8. Más o menos a esa hora hay más actividad en Facebook. Ahora, si por ejemplo tú haces videos, lo más recomendable sería solamente una vez al día que hagas una publicación. Y me refiero a publicación total. Si estás compartiendo desde otras páginas, igual cuenta. Y ahí ya serían 2 publicaciones.
Ok, ahora nos vamos al punto número 2 y que esta página también está cometiendo. O sea, ya no es solamente un motivo por el que le han bajado el alcance, sino ya van dos motivos. El segundo motivo es cuando compartes desde otras páginas, incluso desde tu propia página. Mira, te voy a mostrar este ejemplo, ¿ok? Mira, este es el ejemplo más claro de lo que te estoy diciendo. Si tú compartes desde otras páginas o desde tu propia página, es una forma de hacer interacciones falsas, porque te estás apoyando del alcance que ya tienes, no estás dando un alcance orgánico. Es como que, por ejemplo, yo tuviera otro amigo y le digo, ya te voy a ayudar compartiendo desde mi página. Facebook va a notar eso, ¿por qué? Porque lo está haciendo continuamente. Si lo hace, por ejemplo, solamente este compartido durante todo el año, durante todo un mes, o sea, solamente una vez al mes, pues puede pasar. Pero si lo hace continuamente, mira, por ejemplo aquí también lo compartió, ¿lo ves? Y más acá, más abajo también ha compartido. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Obviamente le va a bajar más el alcance. Y esta página tiene más de 4 millones, o sea, su alcance debería ser más de 1 millón. Y las interacciones deberían ser más de 10.000, aprox. Entonces, obviamente, esas son dos cuestiones por las que esta página ha bajado su alcance. Y probablemente también estés haciendo tú, para querer tener más interacción y todo, estés compartiendo desde tu propia página. Y también está mal. Así que bueno, ten cuidado con eso, que se te puede bajar el alcance. Y ahora pasamos a otra página, que es OK Chicas. Esta página también ha cometido ciertos errores, o quizá no iguales a los anteriores, pero también está cometiendo un error que muchas personas no saben. Ok, ¿cuál es el error que ha cometido esta página? Esta página pues tiene contenido variado, ¿verdad? Por ejemplo, tiene publicaciones tipo artículo, tiene publicaciones tipo imagen y tiene publicaciones también de video, como por acá podemos ver, ¿verdad? ¿Cuál es el error de esto? ¿Cuál es lo malo de esto? Lo malo de esto es que Facebook se caracteriza por ser una plataforma de streaming en este momento. O sea, básicamente solo quiere videos, porque en los videos es cuando ellos ganan. En este momento, o sea, es para todo, ¿ya? O sea, tú puedes publicar imágenes, puedes publicar artículos y videos, pero Facebook en sí va a ganar más por lo que son videos, por lo que va a tratar de promover ese tipo de contenido. ¿Qué pasa cuando tú publicas diferentes cosas? Obviamente le va a dar solamente más alcance al contenido que tiene más interacción en tu página, y va a ser variado, y poco a poco va a ir bajando con respecto a todo. Por ejemplo, mira, te voy a dar este ejemplo. Empecemos con este video, ¿verdad? Tiene 15.000 reacciones. No sé cuánto tiene de alcance, pero tiene 15.000. Luego esta foto, este meme tiene 25.000, o sea, mucho más que este video. Luego bajó aquí con un artículo. ¿Por qué? Pues obviamente porque lo que más llama la atención aquí son las imágenes y los videos. 18 de diciembre a la 1. 18 de diciembre a las 2. Este es un error que ya dije en el punto anterior, ¿de acuerdo? O sea, no publicar a cada rato, eso hace que baje tu alcance también. Luego este video, mira, de 27.000 bajó a 3.400. Luego un artículo, o sea, contenido muy variado, y se bajó mucho más. Compartidos no hubo casi nada, y tiene 31 millones de seguidores. Luego imágenes, que como ya vimos, tiene más alcance, más pegada aquí que los videos y los artículos. Ok, y luego un artículo nuevamente, luego la imagen, que tiene más, como ya saben. O sea, ya con esto entienden que poner contenido variado no te ayuda en la página. No subas imágenes, artículos y videos. Si vas a subir una imagen, que sea de vez en cuando. Por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana. Pero lo único que vas a tener que publicar sí o sí son videos. Al menos si tú quieres monetizar, ¿no? Que de eso tratamos en este canal. Ahora, si tu objetivo no es monetizar, pues entonces sube imágenes, está bien. Y los videos, públicalo menos. O sea, 1 o 2 veces a la semana como máximo. Pues para que ganes de todas formas. Si quieres publicar imágenes, créate tu cuenta de Instagram y publica ahí. Así que esa es una recomendación que no debes hacer, ok, no debes publicar imagen y video o contenido variado. Ahora vamos al punto número 4, en las que son solamente de ventas. Entonces estas páginas se dedican a publicitar, a crear material que solamente sea para vender, y dejan de lado lo que es orgánico.
Esta página de Oeshle tiene más de 1.400.000, pero en sus publicaciones ni siquiera llega a las 100 reacciones. ¿Cómo es que esta página ha tenido más de 1 millón de seguidores? Pues solamente por publicidad, ya que le dan publicidad de alcance, publicidad para vender, publicidad para mensajes, pero no se encargan de crear contenido que sea solamente orgánico. Y eso es lo malo, cuando tú publicitas demasiado, pues se pierde el orgánico. Mira, vamos a ver aquí en transparencia de la página. Cuando vemos en transparencia de la página podemos ver si es que hay publicidad. Y dice sí, esta página tiene anuncios en circulación. Obviamente, y es algo que siempre hacen, que muchas páginas también hacen como para incrementar su alcance, porque supuestamente Facebook te ayuda. Pero dejas de lado todo lo orgánico y mira, ni siquiera tienes comentarios a menos que tú pagues. Y obviamente tú no quieres pagar a cada rato, ¿verdad? El fin es que a ti te pague Facebook. Entonces te recomiendo no publicitar tanto. Si es que vas a publicitar, trata de hacerlo después de mucho tiempo. Trata de hacerlo en otra página, en donde no se vea afectado tu alcance orgánico. Probablemente pues tú ves que tiene los hashtags, están etiquetando a personas y eso es muy bueno, ¿no? Llega a más gente. Pero lo malo es cuando publicas contenido y pones enlaces. Entonces, bueno, ese ha sido el quinto punto, tenlo en cuenta. No publicar enlaces, no publicar links, tampoco pedir comentarios, likes o compartidos. Eso es fomentar a que interactúen. No puedes pedir al usuario que comenten, al menos no aquí. Si quieres puedes hacerlo en un video, pero no en esta parte de descripción, porque son palabras clave a veces que Facebook nota. Si es que en algún tipo de imagen también vas a poner darle like, compartir, comentar, así como hacen en los sorteos, también es otra forma de hacer que te bajen el alcance. Porque, o sea, los sorteos está permitido, pero no está permitido, como te recalco, publicar que compartan o den like, incluso si es en una foto, porque también lo notan. Y como último punto, si es que vas a publicar un sorteo, una foto, algún tipo de publicación, pues tipo imagen, trata de evitar las palabras. Entre menos palabras, más alcance tiene. Las palabras, obviamente sabes que en Facebook casi no se dedican a leer, que Facebook solamente es algo visual. Obviamente entre más palabras pongas, pues te baja el alcance. Así que bueno, ya sabes, estos son algunos de los puntos que muchas personas hacen. Si es que te evitas todo esto, tu alcance poco a poco va a ir subiendo nuevamente si es que lo has perdido. O si no, por último, pues te recomendaría crearte otra página, empezar de nuevo y apoyarte de estos tips, los cuales no debes hacer. Y si aún no tienes tu página, pues ¿qué esperas, no? Para crearte. Aquí te dejo el video de cómo crear una página en Facebook, aquí en la esquina. Esto ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que te haya servido, que sea muy útil. Ya sabes, cualquier comentario que tengas, déjalo en la casilla de aquí abajo. Recuerda darle like, compartir. Si es que no estás suscrito, suscríbete. Déjame en los comentarios por ahí si tienes algún otro tema del cual quieres que hable en un siguiente video. Y si quieres comunicarte para una asesoría, recuerda que mi número está en la descripción de este video. Así que bueno, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Hasta pronto.